Oh, ¿qué tal? No los vi por ahí. El día de hoy tenemos en el estudio a Ernesto Zedillo, nuestro señor expresidente, con el que vamos a poder discutir un poco de polémica acerca de la crisis. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? Todo bien. Mi nombre es Joaquín Sánchez Pípila y esto es Milenio 24. O como se llama el noticiero. Las preguntas que le voy a hacer el día de hoy están relacionadas con su sexenio, especialmente el ámbito económico. ¿Está listo, Claro que Ernesto? sí. ¿Cómo no? Bajo su sexenio se llevó a cabo una de las mayores devaluaciones que ha habido en el país en la historia. ¿Cómo justifica usted lo que conocemos como el error de diciembre? Bien, primero que nada, el error de diciembre se lo denomina por Salinas de Gortari para denominar una junta que tuve con los inversionistas extranjeros avisando de la posible devaluación que iba a venir. Esto realmente podríamos decirlo aceptando lo que es una cosa que no volvería a repetir porque generó generó mucho pánico en los inversionistas, los cuales empezaron a retirar mucho más, con mayor vigor, el capital de los bancos, lo que propició aún más la crisis. Sin embargo, tenemos también dentro de lo que se denomina el error de diciembre, el denominado el sistema de libre flotación que impuse. ¿Qué pasa? Estaba planeado tener el tipo de cambio fijo, aumentarlo un 15%, de modo que pueda llegar a pasar el peso a 4 pesos por dólar. Sin embargo, para obtener un tipo de cambio fijo se necesita mucho dinero y muchos cambios. Y como es la crisis, no se podía establecer dicho sistema. Por eso se impuso el de libre flotación, que prácticamente fortalecía las exportaciones. Fortalecía las exportaciones porque al momento de que se da una devaluación, a los extranjeros les cuesta más barato comprar del mismo país que su moneda está devaluada. Por eso se impuso el sistema de libre flotación. Entonces me está diciendo que lo que hizo fue un poco al propósito. Claro que fue a propósito. Aparte de que no se podía tener un tipo de cambio fijo, como ya le expliqué, también el sistema de libre flotación era necesario, porque fortaleció las exportaciones, y las exportaciones fueron lo que ayudó mucho al país. Entonces esto fue lo que hizo usted para mejorar la situación. Sí, claro. Aunque también hice un par de cosas más. Como está siempre la política ortodoxa de cuando hay una crisis, aunque no se respetó mucho, se suben las tasas de interés, para que al momento que se empieza a retirar capital extranjero, se suben las tasas de interés para que digan ellos, no, pues ya me está subiendo la tasa de interés, voy a volver a meter mi dinero al banco, aunque esté un poco en la inseguridad y todo este proceso, para que no se haya tanta fuga de capitales. Sin embargo, totalmente fue bastante el pánico que se generó en el país. Voy de acuerdo, Ernesto, y tengo que admitir que sus políticas nos sorprendieron a todos. Continúo. ¿Cómo argumenta usted que el gobierno de Salinas fue el culpable de esta crisis? Como mencionó antes, esto se genera por el gobierno de Salinas. Explíquenos un poco el por qué. Le voy a decir, los antecedentes del gobierno de Salinas fueron prácticamente, entre muchas cosas, como siempre ha sido el PRI, siempre tienen la tradición final de unos meses antes de acabar su sexenio hacer un enorme gasto gubernamental en obras públicas. Eso, prácticamente generó mucho pánico en los extranjeros de tanto dinero que se gasta el gobierno. También estoy de acuerdo todos los acontecimientos que pasaron, la guerra que se inició, que duró de hecho nada más 2 semanas, el conflicto armado entre el ejército Zapatista de Liberación Nacional, causado por el Tratado de Libre Comercio, porque les quitaban sus derechos sobre sus tierras y les privaban de su negocio a pesar de que eran pobres. También el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que se dio también en su gobierno, y la acusación que se dio contra la familia de Salinas a su hermano Raúl por supuestas transacciones ilícitas. Entonces, prácticamente eso fue lo que empezó a originar la crisis. Todo esta desconfianza entre los inversionistas extranjeros. Qué bien, Ernesto, esto nos está quedando un poco más claro. Se dice que el presidente Clinton le hizo un préstamo muy importante a México para combatir esta crisis.
Pero eso también genera un poco de polémica porque se dice que no se endeudó más. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, pues primero que nada era necesario un paquete de rescate por Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro amigo íntimo. Es necesario eso porque finalmente lo que hace es que como nosotros no teníamos el dinero suficiente, porque el banco empezó a tratar de comprar la misma moneda, el banco empezó a comprar el peso para que no se devalúe tanto, pero sin embargo no teníamos ya el dinero suficiente, todo el capital que se fugó. Entonces por eso es que viene el paquete de rescate, era necesario. Sin embargo, se pagó por anticipado el paquete de rescate. Ok, bueno, ya para concluir el tema de la crisis, le quiero preguntar cuáles fueron los efectos que nos repercuten hasta hoy en día. ¿Cómo podemos hoy en día saborear un poco lo que pasó antes? Es decir, ¿qué efectos trae, positivos o negativos? Bueno, pues la verdad es que trae efectos negativos, claramente, porque primero que nada, mucha gente, todo como sabemos se dio una inflación. ¿Por qué? Porque mucha de la materia prima estaba cotizada en dólares. Entonces muchas de las empresas tuvieron que pagar mucho más por sus productos. El cambio que había ya del peso ya devaluado frente al dólar era ya grande, ¿no? Subió hasta 7.20 pesos por dólar. Entonces prácticamente afectó mucho a la clase media y clase alta, se hicieron más pobres. Entonces, se agrandó mucho la pobreza por el tipo de cambio que se tenía que pagar, por esa dicha inflación. Entonces hasta hoy nos repercute porque la moneda sigue devaluada y se devalúa más, y entonces con todas las crisis que fueron después se devaluó más la moneda, con lo que ya estaba devaluado desde 1994 que se dio en el gobierno. Entonces afectó mucho a la gente. Hubieron muchos suicidios por el endeudamiento. Esa es la parte que no nos toca saber a nosotros y es la parte que le agradezco mucho que esté aquí para aclarar. Finalmente le tengo una última pregunta y es un poco dura y polémica. Usted llevó a cabo estos fondos de ahorro conocidos como el FOBAPROA. Se dice que esta institución robó todo el dinero. ¿Cómo lo justifica? ¿Qué nos puede decir al respecto? Y ¿cómo argumenta lo que pasó realmente? Bien, primero que nada quiero decirle que el FOBAPROA como todos saben, es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se creó en 1990. Es un cierto porcentaje que todos los bancos deben de pagar en momentos de cualquier emergencia, tener un fondo que le pueda devolver a la gente física, no a empresas, su dinero que tenía guardado en el banco, porque como sabemos los bancos tienen su dinero invertido en muchos lugares y a veces no lo tienen presente literal en una bodega, físicamente. Entonces se hace el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. ¿Por qué dijeron muchos que se estaba robando dinero? No todos pueden, de una crisis tan grande, no todos pueden recibir toda la cantidad de su dinero, porque ni siquiera teníamos el dinero suficiente para pagar. ¿Por qué? Porque aparte tuvimos que pagar los fondos chatarra del banco que compró. ¿Qué son los fondos chatarra? Cuando son obras en las que el banco invierte, que están muy riesgosas de que peguen o no. Entonces prácticamente se gasta todo el dinero en eso, y para sustentar al banco y que se le regrese su dinero, tuvimos que comprar mediante ese fondo todos los fondos chatarra que había puesto el banco. Por eso se dice que se robó dinero, pero fue una causa buena. Aparte el FOBAPROA lo que hace es estabilizar, es limitar al banco a que no vaya a prestar dinero de más, cosas que no se pueden pagar, o subir mucho las tasas de interés de más de lo que el banco tiene para darle a la gente. Entonces fue algo bueno el FOBAPROA. Fue algo bueno. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Definitivamente aclaramos muchas cosas de su gobierno. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Joaquín Sánchez Pípila. Bye.